Damas y caballeros, entramos a nuestro recurso complementario correspondiente a nuestro módulo número 3, referido a probabilidades. En este caso vamos a trabajar la regla de probabilidad y aplicarlas en esta situación. Una consultora pronostica si el próximo año los beneficios de las empresas serán excepcionalmente bajos, altos o normales. Antes de decidir si continúa comprando estos pronósticos, un corredor de bolsa compara los pronósticos pasados con los resultados efectivos. La tabla de contingencias adjunta muestra las proporciones en las 9 clasificaciones conjuntas. ¿En qué proporción los pronósticos se predice que los beneficios serán excepcionalmente altos? Como una primera cuestión. Si nosotros tenemos una empresa que tiene o tuviera beneficios excepcionalmente altos, ¿cuál es la probabilidad de que la consultora pronosticara correctamente el suceso? Adicionalmente nos haremos otras preguntas, pero inicialmente veremos este detalle. Vayamos a nuestra hoja de Excel, donde vamos a tener los datos correspondientes a esta situación. Tenemos, en este caso, los pronósticos, que son excepcionalmente altos, normales y bajos, y tenemos los resultados, que pueden ser excepcionalmente altos, normales o bajos también. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la proporción donde obtenemos pronósticos excepcionalmente altos? Los pronósticos son de 3 tipos, excepcionalmente altos, normales y bajos. El que pronostica no sabe realmente cuál es el resultado. Y en este caso, los pronósticos excepcionalmente altos, vamos a llamar aquí altos simplemente, corresponden ¿a qué? Corresponden a la sumatoria de los pronósticos que son que se haya pronosticado un pronóstico alto, pero que haya salido un resultado alto, que se haya pronosticado alto y que haya salido un resultado normal, que se haya pronosticado alto y haya salido un resultado bajo. Básicamente vendría a ser a la sumatoria, ¿no es cierto?, de 0.23, 0.06, 0.01, que al final nos da que en este caso la proporción de pronósticos altos sería de 0.3, que es la suma de la primera columna, como vemos acá. La proporción de pronósticos altos en este caso es de 0.3. Lo ponemos ahí para ver. Listo. Proporción de pronósticos altos, 0.3. Pero también nos hacen otra pregunta. Nos dicen, veamos la parte de la literatura. Si una empresa tuviera beneficios excepcionalmente altos, ¿cuál es la probabilidad de que la consultora pronosticara correctamente el suceso? Entonces aquí estamos viendo que tenemos que buscar qué regla de probabilidad es la que tenemos que usar. Nos dicen, básicamente, dado que los resultados han sido altos, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos nosotros el pronóstico haya sido alto? Si buscamos nuestra regla de probabilidad, si es que hay esa definición del dado, nosotros estaríamos trabajando con una regla de probabilidad para eventos condicionales. Da la casualidad que una tabla de contingencias como la que tenemos relaciona eventos condicionales. Entonces aquí
podríamos establecer cuál es la regla de probabilidad que tendríamos que trabajar. A nosotros, la sexta regla de probabilidad nos dice que la probabilidad de un evento A y de un evento B, teniendo en cuenta que se tratan de eventos condicionales, es igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, dado que ya ocurrió el evento A. Esa sería nuestra regla de probabilidad a emplear. Pero tenemos que despejar, porque a nosotros nos dicen cuál es la probabilidad de que el pronóstico haya sido alto, dado que el resultado es alto. De alguna manera estamos tratando de ver la confiabilidad de este corredor de bolsa. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros es despejar la ecuación. Y tendríamos que la probabilidad de un evento B, dado un evento A, es igual a la probabilidad del evento A y B entre la probabilidad del evento A. Ponemos todo con el mismo tamaño de letra. Y con esto podemos relacionarlo. En este caso vamos a ver qué es lo que significa, cómo reemplazamos esta fórmula. En nuestro caso nos dirían la probabilidad del, en este caso, de tener pronósticos altos, dado que hemos tenido resultados altos. Si esta fórmula la trabajamos, tendríamos que decir que esto es igual a la probabilidad de tener pronósticos altos y resultados altos entre la probabilidad de tener resultados altos. Estamos hablando de resultados y pronósticos. Perfecto. Ahora lo que podríamos hacer es reemplazar esto de acá. Entonces, la probabilidad de tener pronósticos altos, dado, en este caso, que el analista bursátil, o mejor dicho, dado que hemos tenido resultados altos, será igual, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos pronósticos altos y resultados altos? Vamos en este caso a nuestra tabla, pronósticos altos y resultados altos solamente es en esta parte que es 0,23. Vamos a marcarlo de alguna manera. En este caso, $0,23 sería tener pronósticos altos y resultados altos. Sería entonces acá 0,23 es igual a 0,23 entre la probabilidad de
tener resultados altos. La probabilidad de tener resultados altos, en este caso, sería de 0.38, que es el total de la proporción que tenga resultados altos, 0.38. Y en este caso, la probabilidad de haber tenido un pronóstico alto, dado que el resultado ha sido alto, es de 0.6053. Una probabilidad, digamos que no es alta, como 0.7 o 0.8, pero sí, digamos que tiene cierta asidero. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer, ya que estamos trabajando con esta tabla de contingencias, hagámonos más preguntas para de alguna manera establecer si es que este corredor de bolsa es apropiado o no es apropiado, en el sentido si es confiable o no es confiable. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer, por ejemplo, sería, si se pronostica beneficios altos, ¿cuál es la probabilidad de que se materialicen? Si se pronostica beneficios altos, vale decir, resultados, que tengamos resultados altos, ¿cuál es la probabilidad que realmente lleguemos a obtenerlos? En este caso, diríamos, definiendo las probabilidades, tendríamos que dar la probabilidad de tener resultados altos, dado que hemos recibido un pronóstico alto. Esto tendría que ser igual, haciendo analogía a lo anterior, que tendríamos probabilidad, ¿cierto?, de resultados altos, en todo caso, de pronósticos altos y resultados altos, entre la probabilidad de tener, en este caso, pronósticos altos. Entonces, es diferente al anterior que habíamos calculado. Tenemos que ahora ver lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de tener resultados altos dado que el pronóstico fue alto? Eso es lo que estamos trabajando. La probabilidad, ¿qué pasó? La probabilidad de tener resultados altos dado que tengo un pronóstico alto. Esto es igual en este caso será igual a la probabilidad de pronóstico alto y resultados altos. Pronóstico alto y resultados altos hemos visto que es 0.23. Y todo esto entre la probabilidad de tener, en este caso, pronósticos altos, que sería la proporción 0.3. Y nos sale que es 0.7667, una probabilidad bastante aceptable. Vale decir, cada vez que yo haga un pronóstico, ¿cierto?, alto, el 76.67% de esas veces que haga esos pronósticos altos tendré resultados altos. Veamos qué sucede si nos hacemos otra pregunta. ¿Cuál será la probabilidad que habiéndose pronosticado que una empresa tendría beneficios altos, obtenga realmente resultados malos? Repetimos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que habiéndose pronosticado que una empresa tendría beneficios altos, obtenga resultados malos o resultados bajos? En este caso, si volvemos a más abajo, si volvemos a definir la probabilidad que tenemos que hallar, nos están pidiendo la probabilidad de ¿qué cosa? La probabilidad de tener resultados bajos
dado que he hecho un pronóstico alto o he recibido un pronóstico alto. Esto sería igual a la probabilidad de tener un pronóstico alto y resultados bajos dividido entre la probabilidad, en este caso, de tener un pronóstico alto. Con este valor o esa definición vamos a hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo hallo la probabilidad de tener resultados bajos? ¿O cuál es la probabilidad de obtener resultados bajos? Dado que he recibido un pronóstico alto. Vamos a nuestra tabla. ¿Cuál es la probabilidad de tener pronóstico alto y resultados bajos? Pronóstico alto y resultados bajos resulta ser que es 0.01. Entonces acá va, esto es igual a 0.01. Y eso dividido entre la probabilidad de tener pronósticos altos. Pronósticos altos sería 0.3. La probabilidad es de 0.0333. Quiere decir, la probabilidad de tener un error garrafal es bastante baja. Es decir, cada vez que yo haga, de todas las veces que haga pronósticos altos, solamente el 3% de esas veces tendré resultados bajos, es decir, no acertaré en el pronóstico. Vale decir en este caso que podemos utilizar estas probabilidades para de alguna manera calificar la performance o el desempeño de este corredor de bolsa o este analista bursátil para poder saber si hacemos buenas o malas inversiones. Bastante sencillo el poder establecer estos valores, siempre recordando cuáles son las reglas de probabilidad y los datos que tenemos entre manos puestos en una tabla de contingencias. Con esto podremos hacer más prácticas usando regla de probabilidad y empleando también la tabla de contingencias. Pasaremos a un nuevo recurso complementario en breves momentos.